Buenas chicos, ¿qué tal? Eh, bueno, hoy hemos vuelto un poco más ya a la rutina de todos los días. Ayer, bueno, como habéis visto, pues me desperté a las 6:30, pero claro, es que llevaba 24 horas con el ajetreo del vuelo de venir para acá y solamente en el vuelo me dediqué a leer, a meditar, y a reflexionar. Y solamente dormí 2 horas. Se me fue súper rápido el tiempo y luego a la hora de llegar aquí a Miami había una cola inmensa, inmensa, inmensa que tardé como 3 horas de salir del aeropuerto. Y llegué aquí y entre acomodar mis cosas y demás se me hicieron las 12 con lo que en España serían las 6 de la mañana. Las 6 de la mañana y claro, en 24 horas, había dormido, había dormido 2 horas con todo lo que conlleva un viaje tan largo y el cambio de hora, así que bueno. Pero aún así, hice mi round one tras despertarme, luego y ya por la noche ya hice mi segundo round y pues lo que cuenta es estar en ese, no dejar ese hábito. Aunque estés súper cansado, tienes que seguir haciéndolo para activarte, para seguir educando tu mente y sabiendo todo lo que traías, seguir ahí y no dejarte vencer por ese cansancio. Y hoy, ya lo habéis visto, ya estaba a las 5:15 ya haciendo los burpees aquí en la casa y fenomenal. Hoy he agregado un nuevo ejercicio que lo vi, que lo vi en el día uno de Mario Peláez, que ahora mismo está haciendo su mastermind, que me parece que está haciendo brutal. Dios quiera, algún año también vamos a estar ahí con él, disfrutando de ese momento y aprendiendo mucho más. Luego, bueno, ya he seguido leyendo el libro de Padre Rico y Padre Pobre, todavía me queda por terminarlo y quiero volver a leerlo. He meditado y he hecho toda mi rutina de la mañana. ¿Y qué pasa? Lo que os quería contar. Hay una señora aquí que llegó muy joven a Estados Unidos y siempre ha conocido aquí a la familia, a la familia de mi padre. Y esta señora, al parecer, sufrió mucho en su infancia y la dejaron y la marcaron mucho. Desde bien pequeñita dice que se acuerda que el día que se murieron sus padres, que ella tenía 2 años, luego se acuerda de que no la dejaron que la adopten una familia que era rica, eh, que la obligaban a trabajar desde que tenía 5 años en el campo recogiendo arroz y demás, que si se escapaba le pegaban en los dedos, la maltrataba mucho, eh, que tuvo una infinidad de, de sucesos que le pasaron en su vida y que la marcaron mucho. Y resulta que ella piensa de que las cosas las hace bien y que no tiene que nada arrepentirse y que si las personas que están a su alrededor la tratan mal es porque esas personas no actúan bien. Pero no se da cuenta de lo que ella, cómo influye en los demás y cómo ha expresado lo que tenía dentro sin saberlo a lo que estaba con lo que estaba creciendo en ese momento. Todo ese dolor, todo eso lo que vivió, que me dice que se acuerda y que dice que nunca, nunca lo ha aplicado a los que tenía a su alrededor y que siempre lo hizo con amor, con ganas de que no le faltara de nada, de que siempre tuvieran todo.
que en este caso, bueno, eran sus hijos, y, y ahora resulta que, que los hijos tienen unos problemas muy similares y no la quieren ni ver. Pero ella dice que todo lo ha hecho bien y que nunca le ha faltado de nada a los hijos y siempre ha intentado hacer todo lo posible. Y entonces los hijos, ¿por qué se comportan así? ¿Por qué? No es todo trabajar para que no le falte nada a los hijos. No le puede faltar nada a tus hijos, pero si tú no le dedicas tiempo a tus hijos y no le das el verdadero amor y no cambias cómo te han criado a ti y cómo, si tú no tienes una referencia cómo, en cuál basarte, en cómo hacerlo bien, tú la única referencia es todo el sufrimiento que has tenido desde niño. De verdad, la gente es tan orgullosa que cree que todo lo hace bien, pero es que no es así. ¿Por qué? Porque tienen tanto miedo que no se analizan a sí mismas, no se analizan sus palabras, sus acciones. Piensan que todo lo han hecho bien, pero sin embargo todo lo que tienen ahora mismo está mal. Y se dan cuenta cómo en un momento han llegado a una cima y han caído de repente a lo más bajo. Y tienen remordimiento y tienen una conciencia tan estropeada y que le hace tener tanto miedo que no saben cómo expresarlo. Y hablan y hablan y hablan con tal ansias de que para evitar el hablarse a sí mismo y el conocerse a sí mismo. ¿Por qué? Porque se tienen miedo de ver lo que hay detrás de esa fachada, de intentar ser buena, de intentar vivir por lo bajo, o sea, ese sufrimiento las recorcome tanto por dentro que no pueden con ello y hacen todo lo posible y se tiran años sufriendo. Ven todo lo que, cómo han crecido y cómo lo están tratando ahora mismo y no se dan cuenta de que en ellos está la solución. De que solamente hablando y conociéndose a sí mismo y hablando con la persona con la que le está haciendo mal, con eso puede solucionar mucho. Pero es que son incapaces de reconocerlo. Y siguen sufriendo y seguirán sufriendo hasta que no se den cuenta de ello. Buscan soluciones en orar, buscan soluciones en hablar con una persona que la aconseje. ¿Qué consejo te va a dar una persona que tiene sus problemas, que no se conoce a sí misma, que no tiene un propósito bien definido, que solamente se levanta al día siguiente porque se tiene que levantar, porque sigue respirando, pero no está en sintonía con su cuerpo, no está, no se conoce, no sabe comprenderse, no sabe cómo hablarse a sí misma? Y busca soluciones en los demás cuando la solución está en sí misma. O sea, estas cosas uno no se da cuenta de cómo uno se habla a sí mismo y cómo influye en los demás. Es importantísimo. Y esta clase de gente trae a personas al mundo intentando mejorar lo que ha tenido antes, pero sin ningún modelo, a quien basarse para poder mejorarlo, con lo que todo lo hace mal. Y solamente es una vida de sufrimiento, y no solamente sufrimiento a sí mismo, hacia la misma persona, sino también a la persona que está criando. De verdad, es penoso. Y es sofocante, es imposible hablar con esa clase de personas. Y te hablan y ven que tú intentas ayudarla, pero no. Es que es imposible ayudar a esa clase de personas que no quieren verlo. Porque tienen un miedo atroz a solamente de pensarlo.
Al final me he tenido que venir del salón a la habitación porque era imposible. Era imposible hacer cualquier cosa. Me estaba bajando el ánimo terriblemente. Yo no quiero estar con esa clase de personas que no saben cómo tratarse a sí mismas y tratan y sacan todo lo que tienen dentro y ni aún así se sienten a gusto. Porque su conciencia les recorcome, no pueden con su propia conciencia. Están tan mal por dentro, que buscan excusas, buscan cómo pasar el tiempo, buscan personas con quien desahogarse y en ningún momento tienen su tiempo para sí mismas, para conocerse. Y a todas las personas que tienen alrededor las envenenan, porque lo que tienen es un veneno que tienen dentro. De verdad, o sea, hace tanta falta el crecimiento personal en las personas que nadie, absolutamente nadie les enseña, que van carcomiendo a las personas que están a su alrededor. Y esas personas que están a su alrededor es la única base, el único modelo que tienen, con lo que cuando crean su próxima familia, también hacen lo mismo. Y es un círculo que no, es un círculo que no para, y hasta que no llega alguien, hasta que no llega alguna de esa cuerda, de ese proceso que corta eso, va a seguir por generaciones, porque no hay un modelo, no hay nadie que diga, esto se tiene que cortar, eso no se puede vivir así. Es que no se puede vivir así. La gente vive porque el aire es gratis, porque su corazón sigue palpitando, pero no tienen un motivo. Ellas creen que están haciendo el bien regalando cosas y intentando ayudar a gente que ni siquiera conocen. Pero ¿de qué vale si uno no está en paz consigo mismo? Busca solucionar sus problemas huyendo de sí mismas, con lo que nunca va a solucionar nada. Nunca va a solucionar nada. Es importantísimo conocerse, es importantísimo saber los fallos, las vivencias que ha tenido los demás, cómo uno ha influido en su entorno. Es importantísimo. Y lo he dicho ya muchas veces, cómo te cuidas, cómo te hablas, cómo te amas a ti mismo. Todo eso lo exportas a la gente que tienes alrededor. Y esto no se consigue de la noche a la mañana, es todo un proceso. Es todo un proceso. ¿Cómo quieres que tu gente viva? Como tú vives, la gente que está a tu alrededor va a sentir esa energía y va a querer estar así, de esa forma. Pero si tú no te quieres, si tú lo único que haces es perjudicarte y tratarte mal, las personas que están a tu alrededor es el único modelo que tienen. Tú tienes una influencia brutal sobre tu entorno. Tienes que darte cuenta. ¿Amas a tu familia? ¿Amas a tus amigos? Entonces, ¿por qué te maltratas? ¿Por qué no afrontas tus problemas? ¿Por qué no te haces responsable de cómo has influido en los demás? ¿Por qué no te das cuenta y perdonas todo lo que has sufrido desde pequeño? Dejas eso atrás y comienzas desde cero. ¿Por qué sigues huyendo de lo que haya, de todo ese daño que te han hecho? ¿Por qué no perdonas? Y crees que estás haciendo el bien cuando no te conoces. Y sigues durante años, durante toda tu vida, haciendo el mal. Toda tu vida. De verdad, no es el dinero. No, o sea, todo viene de cómo te comprendas. La salud, cómo te quieras, tus relaciones. Es importantísimo conocerse, importantísimo perdonarse, importantísimo crecer interiormente.
Solamente así vas a poder atraer lo que quieres. ¿Por qué? Porque te va a dar una confianza, te va a impulsar, porque sabes lo que puedes dar. Hay un potencial, hay una energía en cada persona que no las conoce, que no conoce ese potencial. ¿Por qué? Porque vive amargado, viven sumidos en su propia conciencia que le está comiendo. Y huyen, y una y otra vez se pasan la vida así. Es increíble, de verdad. Y yo que ahora mismo estoy súper sereno, súper en paz, y vienen y te hablan y te tratan de tirar una y otra vez. Y ven que no le estás haciendo caso, pero siguen. Tienes que salir de eso. Tienes que salir de eso. ¿Por qué? Porque esas personas influyen en ti. Esas personas, y pueden ser tu familia, pueden ser las personas más cercanas. Pero ¿qué clase de personas tú quieres ser en el futuro? ¿Tú crees que esos modelos te van a llevar a ser una mejor persona? ¿De verdad? O lo quería transmitir porque, o sea, es de verdad, es alucinante. Le he intentado dar, pues, intentar dar consejos, no consejos para que cambie, sino para que reflexione de cómo lo que uno lleva adentro influye en las demás personas. Pero aún así tampoco lo quiere ver. Dicen que no, que las personas todas son buenas y que lo que haya hecho no tiene nada que ver, porque ellas se quieren comportar así y ella no tiene ninguna responsabilidad. Vamos a ver. Es imposible. Es totalmente imposible. He tenido que huir. No estoy dispuesto a que me baje mi estado de ánimo. O sea, daros cuenta de ello y luchad por vuestra energía, porque la gente os quiere consumir con sus propios problemas. Tío, de verdad, no me jodas. Qué preciosidad, tío, qué guapo. Me persigue. Hey, señores, aquí, viviéndola, aprendiendo de los mejores mentores para saber cómo transmitir el mensaje, para seguir creciendo, para seguir dando fe, para seguir poniendo el trabajo. Ya he hecho mi primer reel ahí con filtros y demás cosas. Dentro de poco lo veréis. Es el primero. Es muy básico, pero es el primero de muchos. Así que vamos a ir viendo el progreso.